Hoy en este webinar vamos a revisar el tema de introducción al licenciamiento de Microsoft Office. ¿Me escuchan correctamente y ven la pantalla? Sí, todo se ve perfecto. Muy bien, gracias. Mi nombre es Eric Antonio, estoy como preventa en la zona norte de Nexis. También me acompaña el compañero Francisco Javier Villanueva, él también es preventa de Microsoft. Entonces, ambos vamos a estar respondiendo sus preguntas, sus dudas. Cualquier duda que tengan, tienen un chat. También pueden levantar ahí la manita y pues vamos a contestar sus dudas, las que vayan saliendo durante el transcurso de esta plática. Entonces vamos a continuar. Primeramente, ¿qué es Office 365? ¿Qué cosas son las aplicaciones de Office 365? ¿Cuáles son esas aplicaciones de las que Microsoft tiene una gran rama para los clientes, tanto de casa, eh, microempresas, medianas y grandes, muy grandes? Office 365 son aplicaciones que la mayoría de nosotros ya conocemos. Algunas pues ya utilizamos normalmente en el día a día, como puede ser Word, Excel, PowerPoint para presentaciones, OneDrive tal vez para almacenar fotografías o también, por ejemplo, para guardar nuestros archivos del trabajo. También tenemos Publisher, tenemos toda la parte ofimática que incluye todas esas aplicaciones que utilizan los usuarios para trabajar en el día a día. También se incluye aplicaciones como correo electrónico, en este caso un cliente de correo electrónico que es Outlook. Y bueno, la parte de licenciamiento de correo. Entonces, son aplicaciones que normalmente nosotros ya conocemos, tanto para escuela, para hogar, para el trabajo. Y la ventaja de estas soluciones, de este nuevo licenciamiento que bueno, Microsoft va impulsando durante los últimos años, es que se basan en suscripción. Una suscripción es una licencia que nosotros vamos a contratar de manera mensual o anual. La ventaja de esta suscripción es que solamente pagamos por el tiempo que nosotros deseamos usarlo. Por ejemplo, si yo estoy contratando un año de Office, solamente voy a tener un año. Si el siguiente año ya no lo requiero, simplemente ya no lo voy a renovar. Funciona más o menos como licencias como las de Netflix, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Las versiones donde nosotros podemos utilizar estas aplicaciones son escritorio, como puede ser una laptop. Pueden ser también aplicaciones en línea, solamente requerimos de internet para usarlas. Y también aplicaciones que son en dispositivos móviles. Anteriormente, algunos clientes pues tenían un poco de temor porque las aplicaciones sí están en línea, sí, algunas, pero también se pueden instalar en la computadora. Ellos a lo mejor tenían el temor de que, ¿qué pasa si se va el internet, por ejemplo? Entonces, todo eso pues se viene a solucionar con las aplicaciones que se pueden utilizar tanto en el navegador, en el dispositivo con internet o sin internet, y también en la parte de dispositivos móviles. Entonces, todo esto es Office 365. Nosotros podemos utilizarlo, como ya mencioné, en diversos dispositivos. En 5 dispositivos, solamente con internet, para usarlo cuando nosotros vamos a estar trabajando en ello. Y se puede utilizar, ya pueden ver aquí, en una computadora de escritorio, en una tablet, en un smartphone, ya sea Android o iOS. En iPad también se puede utilizar. Y la ventaja de todo esto es que podemos trabajar en un entorno de nube. Quiere decir que yo voy a utilizar la aplicación como un servicio SaaS, un servicio Software as a Service, que quiere decir que Microsoft me va a proveer el software, ya digamos la aplicación como tal, ya como lo conocemos como Word, pero a través de Internet. Yo lo único que requiero es una licencia para trabajar en esa plataforma. Aquí en esta presentación yo se las puedo compartir si ustedes me lo indican al final. Y aquí están más descrito cada una de estas plataformas. ¿Cuáles son los últimos cambios que han habido en Office 365? Actualmente nosotros ya tenemos algunos cambios que en los meses recientes han surgido, han cambiado de nombre. Por ejemplo, en la parte de Business, que es Office 365 Business, nosotros teníamos el licenciamiento para empresa pequeña, mediana, donde esas licencias
eran para 300 usuarios, más bien son para 300 usuarios como máximo. Pero arriba de ello tenemos las aplicaciones de Office 365, que estas aplicaciones son más para un entorno más empresarial, más grande, donde tenemos más de 300 usuarios, entonces podemos adquirir esas aplicaciones. Los planes eran el Business Essential, el Business Premium, el Pro, Pro Plus, el E1, E3 y E5, que son los más comunes, los que más solicitan los clientes. Pero han habido algunos cambios. Por ejemplo, en la parte de Business Essentials, ahora se llama Business Basic. En la parte de Business, ahora se llama App for Business. Business Premium ahora es Business Standard y Pro Plus es el App for Enterprise. En el caso de la solución de Business, ahora es Business Premium. F1 se mantiene con F1 y E1, E3 y E5 pues se mantienen con lo mismo. Entonces, solamente es un cambio de nombre. Pero ¿por qué surge todo este cambio? Bueno, básicamente porque se añadieron más funcionalidades. En cuanto a hogar, también se añadieron cosas nuevas como es un servicio que nosotros compramos por suscripción. Quiere decir que nosotros siempre vamos a estar actualizados con la última versión. Es una de las ventajas que los clientes pueden interesarse por ello, porque si, por ejemplo, yo compro una licencia de Office 365, cuando salga la última versión, la del siguiente año, la de 2 años después, siempre voy a estar actualizado hacia esa versión. Si sale una nueva versión de Office con nuevas funcionalidades, nuevas herramientas para trabajar, por ejemplo, en Excel, yo tendré esas herramientas porque yo tengo una suscripción que voy a estar pagando y va a estar teniendo lo último. Entonces, es una de las ventajas de tener suscripción, en este caso de Office 365. Ahora las aplicaciones se llaman Microsoft 365, es el cambio que normalmente van a ver ahora y vamos a ver un poco más a detalle este tema. En cuanto al licenciamiento, nosotros tenemos, ya mencioné que dos grandes ramas. Primero es la parte de servicios para máximo 300 usuarios. Entonces, los 300 usuarios si es una empresa pequeña, mediana, por ejemplo, que no rebasa de los 100 o que tiene 200, por ejemplo, yo puedo tener la parte de Office 365 empresa básico. Después sigue la parte de estándar, después la premium y está una que es App for Microsoft 365 para negocios. Entonces, esas aplicaciones yo las voy a escribir un poco más adelante, pero para que tengan en cuenta que cuando nosotros vamos a ofrecer a un cliente este tipo de licencias es hasta 300 usuarios como máximo en el caso de estos planes. Ahora, si mi empresa, si mi cliente tiene más de 300 usuarios que requieren pues las aplicaciones de Office 365, yo puedo ofrecer todo esto que ustedes ven aquí, por ejemplo, la E1, E3, por ejemplo, la E5, que es la más completa, una de las más robustas, con diferente tipo de licenciamiento, perdón, de aplicaciones, que tiene, digamos, aplicaciones para seguridad, para compliance, para todo tipo de herramientas para más enterprise. Entonces yo puedo ofrecer la parte de E5. Vamos a ver un poco más adelante todo este tema. Pero aquí más abajo yo indico cuáles son algunas de estas pues descripciones más completas si ustedes después lo requieren consultar. Aquí se ve un poquito de cuáles son las aplicaciones que vamos a tener con esa parte, la parte de empresa básico. Vamos a tener primeramente las versiones web. Recordemos que al principio mencionamos que tenemos aplicaciones que son solamente para a través de internet, para usar en un entorno solamente de navegador. Entonces yo puedo tener ahí Teams, puedo tener Exchange, puedo tener OneDrive y SharePoint. No incluye aplicaciones para instalar en la computadora. Quiere decir que si yo, por ejemplo, yo tengo un cliente que trabaja y no está comúnmente en su casa, no está en su computadora, siempre está de viaje, pero requiere el correo, pero requiere trabajar a través de Teams o guardar documentos en OneDrive o SharePoint, pues es una solución que a él le va a beneficiar bastante porque es una solución que él puede trabajar en cualquier parte.
Entonces, él no va a instalar en nada de su computadora, pero sí va a poder utilizar las aplicaciones en un entorno de navegador solamente. Ahora, tengo la parte de 365 empresa estándar, que esta sí ya tiene Outlook, tiene Word, Excel, PowerPoint, Publisher, que es lo más usual, Teams, Exchange, OneDrive y SharePoint. Entonces ahí ya cambia un poco, porque aquí ya puedo instalar las aplicaciones en mi computadora, hasta en 5 dispositivos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero o mi empresa a la que yo le estoy vendiendo, pues requiere más protección, un poco más de seguridad? Por ejemplo, en la parte de administración de dispositivos móviles, la parte de protección de la información, de seguridad. Entonces yo voy a poder ofrecer la parte de empresa premium, que esta me va a incluir Intune. Intune es una solución para estar administrando dispositivos, ya sean de, por ejemplo, los móviles. Y también voy a tener la parte de Azure Information Protection, que son aplicaciones, servicios que están en la nube para tener mayor seguridad en cuanto a mis datos que yo guardo en Office 365. ¿Qué incluye todo esto? Todo lo que ya tiene estándar, más protección avanzada contra ciberamenazas y administración de dispositivos. Esto es para los clientes que requieran todo ello. Ahora, ¿qué pasa cuando el cliente solamente requiere OneDrive y requiere Ofimática, no requiere el correo? Entonces yo le voy a vender la parte de aplicaciones de Office 365. Entonces, esas aplicaciones las va a incluye solo las aplicaciones premium de Office para instalar en diferentes dispositivos y OneDrive, pero no va a incluir Teams ni el correo empresarial. Entonces, aquí es importante saber que si el cliente quiere correo, pues se puede ir por la parte ya sea de empresa, estándar o basic. Ahora, si el cliente no quiere correo, simplemente se va por las aplicaciones de Office. Aplicaciones se refiere a que solamente tienen las apps de Ofimática. Aquí está un poco más detallado esto que yo estoy hablando ahora, entonces también lo van a tener aquí. En el caso de empresa básico, ya mencionamos que vamos a tener el correo, OneDrive, SharePoint y Teams, todo a través de la nube. Ahora, hablando un poquito más sobre estas características un poco más a detalle, en cuanto al correo y calendarios, vamos a tener 50 GB por buzón del usuario. Vamos a poder guardar y adjuntar documentos de hasta 150 MB. Muchos datos de todo tipo. Puede ser una fotografía, un audio, un documento. Un terabyte realmente pues es un gran espacio. También vamos a tener las aplicaciones de Office, que ya mencioné que es solamente para la web, a través de un solo navegador. Vamos a tener Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook para la web. Entonces, con ello vamos a poder colaborar de forma simultánea con otras personas en el mismo documento. Si, por ejemplo, yo tengo un documento que es de Excel y mi compañero está de home office y yo quiero colaborar con él, puede estar editando sobre el mismo archivo. Ahora, la mensajería instantánea y reuniones se manejan a través de Teams. Ustedes tal vez ya conozcan Teams y saben todas las ventajas que tenemos con Teams. Podemos estar chateando, estar haciendo videollamadas. Ahora con la pandemia, pues se volvió muy común utilizar aplicaciones de este tipo. Entonces, Teams, pues es muy común tanto para empresas, para casa, para educación, por ejemplo. Y si queremos, por ejemplo, una intranet para mi empresa, para mis equipos, para que guarden sus datos, sus carpetas de sus archivos, para que transmitan mensajes en sitios para solamente la empresa, entonces yo tengo la parte de SharePoint para que ellos puedan hacer intranets y sitios de grupo. Ahora, si tienen dudas, por favor en el chat pueden colocarlas. Vamos a ir respondiendo a medida que ustedes coloquen sus preguntas. Ahora tengo la parte de empresa estándar. Esta tiene las que ya mencioné, como pueden ser Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Exchange. Este sí tiene correo, tiene Publisher, tiene 1 TB de OneDrive, Outlook.
pero tiene la parte de dispositivos móviles. También tenemos la parte para desarrollar aplicaciones para la web. Esto se hace a través de una solución llamada Microsoft Power Apps. Power Apps me va a servir a mí a estar haciendo aplicaciones de manera muy rápida. Estas aplicaciones se pueden basar ya en plantillas prediseñadas. También se pueden basar en lienzos que son, digamos, una hoja en blanco y yo estar programando o haciendo esa aplicación. Pero la ventaja de Power Apps es que yo no requiero programación avanzada. Yo no requiero ser un programador para hacer esa aplicación. Y solamente colocar ahí elementos que me van a ayudar a mí a crear esa aplicación. Entonces trabaja más o menos como fórmulas, con fórmulas de Excel, así más o menos para que tengan la idea, pero no se requiere como tal una programación. Si yo quiero meterle programación, sí es posible, pero no se requiere como tal. También puedo estar automatizando flujos de trabajo con esta licencia. Con ello se puede utilizar Power Automate, que es una aplicación que me va a ayudar a mí a estar sincronizando archivos, estar recopilando datos, hacer, por ejemplo, una petición a mi superior, pero de manera automatizada. Yo puedo decirle, por ejemplo, cada vez que me envíe un correo con tal nombre, con tal archivo, lánzale un correo hacia la otra persona de manera automática. Yo ya no tengo que realizar ninguna acción. Todo eso se realiza a través de un flujo de trabajo automatizado. Nosotros con esa aplicación, con esa licencia, vamos a poder instalar en Windows, en iOS, en Android, en PC y Mac. Entonces, esto es las ventajas porque si yo quiero instalar en mi equipo, necesito la parte de empresa estándar. Bueno, la parte de Teams ya la vimos. Ya vimos también la parte de SharePoint. El correo es lo mismo, tiene 150 para archivos adjuntos, 50 GB para usuarios y 1 TB para OneDrive. Muy bien. Ahora, si yo requiero más seguridad, más, por ejemplo, herramientas para trabajar, ya es una empresa, digamos, un poco más grande, pero no sobrepasa los 300 usuarios, yo le puedo vender la parte de empresa premium. Es una licencia bastante completa. De hecho, muchos clientes lo tienen y están bastante a gusto con ello. ¿Por qué? Porque me va a proveer el correo, me va a proveer un espacio de almacenamiento por usuario de 1 TB, me va a proveer las aplicaciones que yo ya conozco, como es Word, Excel, PowerPoint, que son estándares de la industria. También voy a tener la parte de sitios de colaboración con SharePoint, Teams, el correo electrónico con Exchange, Publisher, Access, pero voy a tener la parte de Intune. Intune es una aplicación, un servicio que me va a ayudar a mí a estar manejando dispositivos para saber, por ejemplo, si están en compliance, cuáles dispositivos son los que yo tengo. Entonces, si quiero un manejador de dispositivos para mi empresa, por ejemplo, como tipo MDM, entonces yo necesito Intune. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, proteger mi equipo, proteger mis datos, proteger mi computadora, voy a tener acceso a Defender, que es una aplicación, es un servicio para estar protegiendo eh, contra ciberamenazas, contra malware, contra virus, contra intentos de phishing, por ejemplo, y contra vínculos malintencionados y otras amenazas. Trabaja con inteligencia artificial, entonces nosotros vamos a tener con esta licencia Defender. Ahora vamos a tener la parte para confidencialidad, para usar cifrado, para evitar que los datos se compartan accidentalmente. Con eso estoy hablando de DLP. DLP es Data Loss Prevention. Entonces, a mí me va a ayudar a que si, por ejemplo, yo tengo un documento muy importante y que es muy sensible, pues yo puedo estar protegiendo esa información. Estar diciendo, este documento que es sensible, que tiene tales características, que no salga de mi empresa, que no pueda compartirse con otras personas, por ejemplo. También voy a tener la parte para actualización de Windows 10 Pro, que es la licencia un poco más grande. Y voy a tener la parte de Windows Virtual Desktop.
Esto me va a servir a mí para tener, digamos, un escritorio virtual de Windows 10, de Office, con las que yo puedo utilizar en esta parte de Windows Virtual Desktop, y voy a manejarlo a través de el portal de Azure. Son servicios de escritorio remoto para que los clientes que no tengan una computadora, que no tengan, por ejemplo, una PC, puedan estar trabajando a través de esta modalidad. Ahora, si por ejemplo el cliente no requiere el correo electrónico, perdón, no quiere instalar nada, pues ya conocen que tenemos la parte de aplicaciones para Microsoft 365. Entonces aquí tenemos igualmente un terabyte de espacio, tenemos actualizaciones de las últimas versiones y bueno, lo que están viendo en esta pantalla. Ahora, ¿qué se incluye con todas esas aplicaciones? Vamos a ver cuáles son las aplicaciones que tenemos con esta parte. Voy a mostrarles mi pantalla para que puedan ver cuáles son las aplicaciones que un usuario ve cuando entra a su portal. Vamos a irnos aquí a portal.office.com. Esta es la URL para iniciar sesión en el portal de Office. Vamos a colocar la contraseña. Muy bien, vamos a irnos a aplicaciones. Vamos a revisar qué aplicaciones son las que ve el usuario. Vamos a revisar aquí. Por ejemplo, voy a tener acceso a calendario, que es lo que ustedes ya conocen, que es para estar aquí colocando las juntas, colocando los pendientes que yo tengo, cuando es, estar programándolo junto con Teams. Entonces, ustedes seguramente ya lo conocen. También voy a tener la parte de contactos. Contactos me va a ayudar a mí a estar manteniendo mis contactos de la empresa, fuera de la empresa, pues para saber cuáles son sus datos. Por ejemplo, el email, sus archivos, algún dato adicional. También voy a tener una parte muy importante que es el cumplimiento. En la parte de cumplimiento voy a tener aquí una serie de herramientas para que yo pueda estar dando un siguiente paso a la seguridad. Voy a poder clasificar datos, es decir, saber qué tipo de datos son los que yo requiero en mi empresa y que solamente esos datos pues pueden estar pasando a mi empresa. Puedo estar conectándolo con diferentes componentes, integrándolo con diversas plataformas. También voy a tener una parte para alertas. Las alertas son pues básicamente digamos, un mensaje que me va a llegar a mí de cuánta gravedad ha sido cuando hay alguna suplantación de identidad, cuando hay algún phishing, por ejemplo, cuando hay algo de ese estilo. Entonces voy a tenerlo en alertas. Tengo también un informe para que yo pueda estar viendo aquí cuál es el cumplimiento de mi empresa. Cuáles son los informes perdón, las políticas que se están aplicando y estar aquí viendo qué informes son los que yo tengo. Aquí están las directivas que yo puedo estar aplicando en cuanto a acceso a datos y a aplicaciones. También voy a poder estar auditando lo que yo tengo en Office 365 y aquí es donde voy a tener la parte de DLP. Si es que yo tengo la licencia más grande que mencioné hace un rato, entonces yo voy a tener aquí DLP embebido en la parte de cumplimiento de Office 365. Entonces, si un cliente requiere este tipo de información, este tipo de licenciamiento, se tiene que ir por el más grande. Ahora, ¿qué más tengo? Y que la mayoría de las personas, pues realmente, pues a veces no conocemos. No conocemos para qué sirve esta parte de aplicaciones como Delp, como por ejemplo Kaisala, como List, como Analytics, vamos a ver algunas de ellas, como Power Apps, Power Automate, eh, la parte de Stream, Sway, To Do, por ejemplo, Whiteboard y Yammer. Vamos a descubrir un poquito a qué se refiere. Vamos aquí en la parte de listas, por ejemplo. Yo puedo tener una parte de listas para estar trabajando más fácilmente. Aquí puedo tener una lista y saber cuáles son los pendientes para hoy, por ejemplo. Si ya están completados, puedo incluso automatizarlos
con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, agregar una regla, estar integrándolo con Power Apps, Power Automate, incluso con Power BI. Yo también lo puedo integrar con esta parte. Exportar esas listas. Entonces, si ustedes tienen este tipo de aplicaciones, podrían darle un mayor provecho a este tipo de herramientas. A veces realmente no lo utilizamos, pero están ahí. En el caso de Analytics, a mí me va a ayudar a mí a decir qué es lo que ha pasado durante la semana. ¿Cuáles son, digamos, las actividades que yo he tenido? Si es que he sido productivo, si no he sido productivo tanto como la semana pasada, si es que tengo tanto tiempo para hacer para tal tarea. Entonces, aquí me va a indicar cuánto tiempo pasé, por ejemplo, colaborando con mis compañeros. Cuánto tiempo pasé haciendo por ejemplo, llamadas, haciendo o enviando correos, por ejemplo, a dónde yo quiero focalizar toda esa tarea o todo ese trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, yo puedo ver aquí una analítica de todo mi trabajo de toda la semana de manera automatizada. Eso lo da automáticamente la aplicación de My Analytics. Con Power Apps ya mencioné que yo puedo generar aplicaciones a través, por ejemplo, de plantillas, a través de lienzos, portales incluso, y esto me va a servir a mí para, por ejemplo, presentar una aplicación para trabajar en un departamento, a lo mejor de ventas, y pues que cada vendedor pueda subir ahí sus ventas, por ejemplo. Es un ejemplo. Y esto yo lo puedo estar trayendo a través de plantillas de Excel, hojas de cálculo de Excel, a través de SharePoint, una base de datos en SQL Server, por ejemplo, eh, una serie de base de datos, una especie de base de datos llamada Dataverse, también que funciona para Power Apps. Y también voy a tener la parte de bots, crear bots y crear aprendizajes a través de inteligencia artificial, a través de modelos. También voy a tener una parte muy interesante que es automatizar mis tareas con Power Automate. Vamos a ver aquí un ejemplo muy sencillo. Vamos a plantillas. Vamos a la parte que indica, por ejemplo, trabajo remoto. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Envíame un correo con una lista de los próximos eventos del calendario. Entonces, cuando yo hago clic en esto, ya está la plantilla predefinida. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Lo que va a hacer es obtener los datos de mi calendario, es decir, de Outlook. Va a tener los datos del tiempo para saber cómo va a ser el tiempo, el día, y va a tener permisos de Office 365. Y lo que va a hacer es mandarme, digamos, un correo electrónico con todos los pendientes de la semana y sin que yo tenga que realizar ninguna acción adicional. Eso lo hace de manera automatizada. En la parte de Stream es una serie de herramientas para yo crear contenido de video, contenido de audio. Incluso cuando ustedes guardan una grabación de Teams, se guarda en esta parte que se llama Stream. En Stream voy a poder descargar mis reuniones. Cuando ustedes dan grabar, se guarda automáticamente en Stream. Me voy a mi contenido, me voy a la parte que dice reuniones y en reuniones voy a ver aquí los que yo he tenido, por ejemplo. Pero puedo tener la parte de videos, incluso puedo grabar mi pantalla en este momento, una grabación de 15 minutos y guardarlo en este contenido de stream para después compartirlo con mis compañeros. En la parte de Sway es una aplicación para crear presentaciones, pero de manera un poco más, digamos, llamativas. Entonces, si ustedes utilizan PowerPoint, pueden usar la alternativa de Sway y como ven aquí, tenemos pues algunas funciones adicionales. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, tengo entendido que Stream va a desaparecer próximamente. Se va a migrar a OneDrive y SharePoint. Podría, no sé si él conoce también la información, nos puede dar aquí también su opinión. Bueno, vamos a contestarlo ahora. Sí, Hola, Francisco. respecto a lo que comentan,
Como tal, nunca finalizó ni desapareció. Más bien la funcionalidad que tiene Stream es que cuando un video se reposita dentro de OneDrive, en este caso es la nube que lo va a almacenar, o un audio, la funcionalidad de esta herramienta en línea era reproducirlo a través del navegador. Más bien lo que quieren hacer es de que al momento que tú abras el archivo dentro de tu nube o sea compartido con un usuario dentro de tu misma organización, no esté abriendo diferentes aplicaciones porque al final cuando tú lo consultabas, Stream funcionaba como la biblioteca. Entonces tenías ahí videos de toda tu organización que habían sido compartidos a este usuario final, en este caso, no sé, mi usuario Javier. Tenía todos los videos que me habían compartido, los audios, incluso fotografías, entonces lo veías como una galería. Entonces, la funcionalidad no va a dejar de existir, sin embargo, lo que quieren hacer es evitar esta diferencia de poder reproducir y abrir estas galerías. Gracias, Francisco. Sí, ya con lo que comenta creo que nos queda un poco más claro. En la parte de To Do es una serie de listas y pendientes que yo puedo planear. Por ejemplo, yo puedo planear lo que voy a hacer el día de hoy, una tarea, por ejemplo, y asignarlo hacia alguna persona. En este caso estoy asignándomelo a mí, pero yo puedo hacer una tarea compartida con otra persona. Entonces, estas listas yo las puedo tener a través de esta aplicación llamada To Do. Ahora, también tenemos una pizarra muy interesante. Esta pizarra pues me va a ayudar a mí a estar realizando anotaciones cuando yo estoy, digamos, entrenando a un canal o entrenando a un cliente, pues yo puedo sacar la parte de whiteboard. Con un cliente le tengo que explicar algún tema, un tema, digamos, un poco complejo. Lo mejor siempre es, pues, hacer dibujos, hacer trazos. Entonces, con esta aplicación puedo estar haciendo trazos y como ve aquí, se perfilan, se ponen un poco, digamos, un poco mejor. Entonces, aquí puedo estar haciendo anotaciones, estar explicando al cliente, estar haciendo notas rápidas. Entonces, esta aplicación me ayuda bastante realmente. Y en Yammer es una especie de red social, pero para la empresa. Entonces, aquí puedo ver el inbox que yo tengo, mensajes privados, comunidades y el feed. El feed, por ejemplo, colocar aquí, hola, buenos días. Le digo post. Bueno, lo agrego a una comunidad y post. Y de esta manera las personas que están dentro de mi comunidad pues pueden estar reaccionando, colocando like, colocando algún comentario, compartiendo con otras comunidades, entre otras cosas. Aquí podemos ver que este usuario pues está haciendo uso de Yammer. Entonces aquí normalmente nosotros no utilizamos todas esas aplicaciones. Incluso pues, bueno, yo no he utilizado todas, algunas solamente. Pero es recomendable que ustedes se den un paseo si es que tienen esta aplicación, esta licencia. Aquí podemos ver todas las aplicaciones que tenemos y pues les pueden hacer bastante productivo su día a día. Aquí en la parte de Office voy a tener pues todo lo que he visto en este caso pues eh, Word, Excel, audio, novedades, entre otras cosas. Para instalar es muy fácil. Nos vamos aquí, le decimos aplicaciones y se descarga un instalador. Ese instalador se tiene que instalar en el equipo, se tiene que llevar ahí, se instala, se ingresa con la cuenta que tenemos aquí en este caso abierta y listo. Si yo quiero, por ejemplo, estar administrando como un administrador de TI, estar administrando a mis usuarios, tengo un portal llamado Centro de Administración de Office 365. Aquí tengo usuarios, aquí tengo contactos, aquí tengo los grupos, la licencia, la facturación, si en ese caso, pues quiero saber cuántas licencias son las que yo dispongo, aquí las puedo revisar. Ahora, también puedo ingresar a la parte de Active Directory. Una licencia de Office 365 me va a dar derecho a Active Directory de manera gratuita. De hecho, hay una edición que es gratuita, que es free para el licenciamiento de Office 365. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, licenciamiento de
Active Directory Premium P1 o P2, por ejemplo, entonces yo necesito otro tipo de licencias de Office. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Y continuando, vamos a revisar que tenemos pues un dilema a veces de qué versión vamos a elegir en este caso. Entonces, vamos a revisar al final cómo podemos, digamos, saber qué versión es la que me conviene a mí respecto a mis necesidades. Ahora, ¿qué planes o cambios puedo realizar cuando ya compré una licencia? En ese caso, yo puedo pasar de licencia desde 365 Empresa Basic a 365 Empresa Estándar o, por ejemplo, al plan E1 o E3. Esto es independientemente del plan que tengamos. Nosotros, por ejemplo, podemos pasar también de un plan individual como puede ser Exchange a un plan de E1. Entonces, si el cliente requiere más funcionalidades, puede comprar un plan más grande. También puede pasar de diferentes servicios, de empresa Basic a Office 365 E3. Incluso podemos combinar los planes, en planes de empresa, planes independientes, por ejemplo, yo puedo tener el plan de E1 más el plan de Exchange Online para diferentes usuarios. Recordemos que tenemos una licencia que es para 300 usuarios como máximo y a partir del E1 tenemos ilimitado número de usuarios. Bueno, aquí están los recursos y vamos a revisar el tema que yo les indiqué de cómo podemos saber qué licencia es la que yo requiero. Vamos a ver aquí cuál versión elegir. Vamos a dar clic. Veamos. Y pegamos aquí. Por ejemplo, si ustedes no conocen o no saben exactamente qué plan necesitan para su cliente o para ustedes, nos vamos a este portal. Vamos a encontrar aquí un botón que se llama Inicio. Ahora, ¿cuántos empleados hay en mi compañía? En este caso yo tengo a lo mejor 150. Coloco aquí de 25 a 299. ¿En dónde trabajo? En este caso yo trabajo en mi oficina, pero en diferentes ocasiones no tengo internet y a veces me voy de viaje, por ejemplo, y necesito también trabajar con pues, aplicaciones del celular. Doy siguiente. Ahora, ¿cuáles herramientas necesitas para tu empresa? Necesito el correo, necesito chatear, pero no requiero almacenar archivos porque tengo mucho espacio. Ahora doy siguiente. ¿Administras información confidencial del cliente o la empresa o trabajas en un sector regulado como la salud, servicios financieros o los servicios legales? En ese caso le digo que sí porque puedo ser de un banco. Doy siguiente. Por razones de seguridad, necesitas poder eliminar de forma remota la información de los dispositivos de los empleados cuando un empleado pierde un dispositivo, cuando se lo roban o cuando algún empleado deja la empresa. En este caso, sí me conviene. ¿Estás preocupado por las ciberamenazas como los correos de suplantación, en este caso phishing, que amenazan a los empleados con vínculos adjuntos malintencionados? Le digo que sí. Ahora, me va a dar una recomendación cuál es lo más óptimo para mí. En este caso me sale la parte de empresa premium. Estos datos, por ejemplo, el precio es solamente de un precio, pero no es el que damos nosotros al cliente, por ejemplo. Es solamente de referencia. Pero podemos ver aquí que tenemos las aplicaciones incluidas, qué servicios me van a funcionar para lo que yo estoy buscando. En este caso, estoy buscando Defender, estoy buscando el Azure Information Protection y estoy buscando todas las aplicaciones de Office. Ahora, pues puedo ver aquí que ya tengo, digamos, cuál es lo que requiero. Entonces ya puedo recomendar al cliente lo que requiere realmente el cliente para su empresa. Ahora, bueno, aquí hay algunos recursos que ustedes pueden consultar para mayor información. Y bueno, por el momento, pues es todo. No sé si actualmente tengan alguna duda o alguna pregunta.
También aquí mi compañero Francisco puede aquí comentar. Sí, adelante, Emanuel González. Vamos a habilitar su micrófono. Listo. Está el Hola, chat ¿qué y tal? está Buenos el micrófono. días. Buenos días. Gracias. Referente a la herramienta que acabas de mostrar, ¿existe alguna herramienta que nos ayude también para el sector educativo? Te lo comento porque yo ahorita tengo en plan la logística de platicar con uno de mis clientes sobre el licenciamiento Microsoft 365, sector educativo. Entonces me llamó mucho la atención esa parte porque vi que en la parte de abajo de la página muestra que se pueden descargar resultados. Ese es un material, una herramienta muy útil para nosotros, para decirle a nuestro cliente, mira, ¿sabes qué? Tienes todo esto y bye, ¿no? Entonces, se me hace una herramienta muy buena, pero sí quisiera saber si existe esa misma herramienta para sector educativo. Bueno, actualmente no he encontrado, pero lo que podemos hacer es enviarte, digamos, la información donde viene toda la parte para el sector educativo. Sí existe una lista en donde viene qué tiene cada uno respecto al sector educativo. No sé si aquí Francisco tenga alguna herramienta adicional. No existe una herramienta. Yo creo que más bien el botón que ustedes acaban de ver va enfocado a la información que tú ves en la página web. Es como si le das un print, entonces te exporta el documento que están viendo en pantalla. Pero si dices como la ayuda de qué tipo de licenciamiento en base a lo que te está comentando tu cliente es la licencia que debes enfocar, yo creo que ahí el apoyo va más enfocado hacia este lado de la preventa para ayudarte a dimensionar cuál sería la mejor recomendación. Ok. Ok. Como pregunta complementaria nada más, son alrededor de 3,000 licencias, 3,000 usuarios, perdón. Es el Pro Plus. Y me surgió una duda precisamente la semana pasada, espero ver si ustedes me pueden apoyar. Esa licencia Pro Plus, el sector educativo, perdón, incluye Microsoft Teams. Sí, de hecho la mayoría de los servicios de Office 365 tienen Teams. Tal vez en lo que no tengo ahorita a la mano, si sí tiene o no tiene, es la herramienta para poderlo descargar. Pero obviamente, eso si quieres ahorita te lo valido y te lo confirmo. De acuerdo. Bueno, Ahora me también, parece. la funcionalidad del chat, obviamente sí viene integrada en toda la mayoría de las soluciones de Office 365. En algunos casos, lo que es adicional, por ejemplo, lo que es comunicaciones unificadas, que tú puedes marcar a través de Teams a un teléfono móvil o fijo, tal vez eso sí viene separado del licenciamiento y hay que saber si es, ¿no? Pero si sea el caso de Teams, sí la mayoría sí lo tiene. Ok, perfecto. Y nada más eran esas mis dudas. Y bueno, pues sería bueno revisar esas herramientas, ¿no? Sí, claro. De hecho, aquí De se hecho, puede aquí ver sí. cuáles son. Sí, adelante, Francisco. No, es que te iba a comentar que justamente en la pantalla que tienes, ahí donde dice Microsoft Teams, pues la mayoría sí lo tiene. Nada más el número de referencia que está, ejemplo, en SharePoint Online y en Exchange. Bueno, ese es, hay que saber qué punto va específico, porque a veces va enfocado al almacenamiento, al tipo de configuración de las políticas, las directivas de retención, etcétera. Pero sí, la mayoría de las plataformas de Office lo contienen, ¿no? A lo mejor la limitante va a ser en lo que te comentaba, comunicaciones unificadas. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias. De nada, un gusto. Bueno, creo que tenemos otra duda. Si indican que necesita la parte de Office 365 A3 facultad. Sí, en esta información viene todo esto, entonces estas también se las podemos compartir. Aquí viene qué es lo que incluye cada una de esas licencias, qué no incluye, comparativa respecto uno a otro.
Y bueno, aquí ustedes pueden consultarlo también para que puedan tener con su cliente la seguridad de decirle si lo incluye o no. Correcto, muchas gracias. Sí, claro, Antonio, vamos a compartir la presentación. Solamente si nos dejan su correo, se los vamos a mandar en un ratito. Muy bien. Bueno, Emanuel González, no sé si actualmente tenga una duda. No, está bien, muchas gracias. Por ahí tenía esas pequeñas dudas. Entonces, nada más espero que nos puedan compartir la información y algunas ligas de referencia para entonces poder empezar a trabajar en la propuesta de licenciamiento con nuestro cliente. Sí, claro. Toda la información que vimos en la presentación incluye la liga de referencia para cada una de la información que está ahí. Entonces, esta información se las vamos a compartir. Y bueno, de nuestra parte, pues es todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y pues les agradecemos por su participación, por su atención también. Muchas gracias. Al contrario, gracias.